Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría volver a verlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía para recibir esta bomba informativa que les voy a soltar hoy. Prepárense porque esto que les voy a contar va a hacer temblar el mundo del entretenimiento. Hoy 31 de agosto de 2025, la farándula está que arde, literalmente. La caldera está a punto de explotar. ¿Y por qué? Bueno, ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hande y Kerem juntos de nuevo. La sorprendente reconciliación que enciende el mundo del espectáculo. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino, en el huracán, en el terremoto. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Para aquellos que increíblemente aún no los conocen, Hande y Kerem son dos de los actores turcos más queridos, admirados y seguidos en todo el mundo. Son estrellas, ídolos, referentes, y su fama trasciende fronteras. ¿Y qué los catapultó a la fama? Exacto. Su participación estelar en la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco, un título que ya resuena en los oídos de millones. La serie que conquistó a audiencias de todo el globo con su historia de amor, risas, drama y secretos, fue un fenómeno sin precedentes. Love is in the Air no solo enganchó por su trama cautivadora, sino también, y sobre todo, por la química innegable, la conexión palpable y la chispa que irradiaban Hande y Kerem. Parecía que la magia surgía directamente de la pantalla, y la gente se enamoró, no solo de los personajes, sino también de sus intérpretes. Desde que la serie comenzó a emitirse, la especulación sobre una relación real entre ellos fue constante. Los fans, que son legión, inundaron las redes sociales con teorías y análisis. Los medios de comunicación, ansiosos por el scoop, no pararon de investigar y de lanzar rumores. Y todos, absolutamente todos, querían saber, ¿era real ese amor que veíamos en pantalla? ¿Había algo más allá de la ficción? Y sí lo era. La chispa que veíamos en la pantalla no era solo producto de la actuación. Se confirmó con fotos, con vídeos, con declaraciones y mensajes de amor, todo era increíble. Hande y Kerem, juntos, enamorados, desataron la locura en las redes. Parecían la pareja perfecta, la pareja soñada. Representaban ese amor de cuento de hadas que todos anhelamos. Y muchos soñábamos con que ese amor fuera eterno. Pero como todos sabemos, incluso los cuentos de hadas tienen sus altibajos. Las relaciones, incluso las más bonitas, a veces llegan a su fin. Y así fue. Después de un tiempo juntos, y con el corazón roto de miles de fans, anunciaron su separación. Fue un golpe duro, una noticia que entristeció a muchos, que decepcionó a otros, pero que finalmente se aceptó. Pero, ojo. Este vídeo no es sobre su separación. Ya pasó, ya se habló, ya se superó. Este vídeo es sobre lo que pasó después. Y créanme, es más sorprendente, más emocionante y quizás hasta más romántico que la propia ruptura. Porque, ¿qué pasó hoy 31 de agosto de 2025? Pues que la noticia saltó a todos los medios, a todas las redes sociales, a todos los rincones del mundo. Hande y Kerem, juntos de nuevo. La reconciliación del año. El bombazo que nadie vio venir. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de especulaciones, de rumores, de fotos sospechosas, de análisis minuciosos de cada movimiento, se ha confirmado, Hande Erçel y Kerem Bürsin han retomado su relación. La pareja vuelve a brillar. El amor ha triunfado. Y no solo eso, sino que las fuentes indican que la cosa va en serio, muy en serio. Se habla de un amor más maduro, más fuerte, más consciente. Ahora, la pregunta del millón, la que resuena en todos los rincones del planeta, ¿cómo y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué los llevó a este reencuentro? Y sobre todo, ¿cómo ha reaccionado la gente? Porque la reacción del público es otro espectáculo. Empecemos por el principio, por el origen de esta explosión informativa. La noticia, como suele suceder en estos tiempos, ha saltado a la luz gracias a una combinación explosiva de factores. Primero, las redes sociales, la fuente inagotable de información y de especulaciones. Fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos en distintos lugares han empezado a circular como la pólvora. Fans, paparazzi y curiosos con cámaras en mano han captado a la pareja en actitud cariñosa y cómplice.
Se les ha visto paseando por las románticas calles de Estambul, disfrutando de cenas en exclusivos restaurantes, compartiendo risas y miradas que hay, esos ojos. Esas miradas que delatan la conexión, la química, el amor que parece resurgir con más fuerza que nunca. Se les ha visto tomados de la mano, abrazándose, compartiendo momentos de intimidad que dejan claro que la llama del amor sigue encendida. Las fotos, aunque a veces borrosas, a veces tomadas a escondidas, hablan por sí solas. Y las redes sociales, como siempre, se encarga de amplificar el mensaje. Segundo, y esto es crucial, algunos medios de comunicación turcos, con fuentes muy cercanas a ambos actores, han confirmado la noticia. Informes de primera mano con testimonios de personas del círculo íntimo de Hande y Kerem avalan el reencuentro. Dicen que, a pesar de la separación, nunca dejaron de quererse. El amor, ese sentimiento tan complejo y a veces incomprensible, es así. El tiempo, la distancia y quizás algunas experiencias personales, les han hecho reflexionar y darse cuenta de que lo suyo es algo especial, algo que vale la pena cuidar, algo que merece ser vivido. Las fuentes aseguran que han madurado, que han aprendido de sus errores, y que están dispuestos a darlo todo por esta segunda oportunidad. Tercero, y esto es lo más jugoso, lo que enciende la imaginación de los fans, lo que dispara las expectativas, han empezado a surgir rumores sobre planes de futuro. Algunos medios, citando fuentes confiables, hablan de una posible mudanza juntos, de construir un hogar compartido. Otros, más audaces, hablan de compromisos, incluso de boda. Sí, lo escucharon bien, boda. Aunque obviamente esto último son solo rumores, la idea de ver a Hande y Kerem casados es algo que los fans acogerían con los brazos abiertos. Verlos dar el sí, quiero, sellar su amor para siempre, sería el final perfecto para esta historia de cuento de hadas. Un final feliz que todos anhelan. Pero, ¿qué ha pasado en estos meses? ¿Qué ha hecho que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Qué detonó esta reconciliación? Es difícil saberlo con exactitud, por supuesto. La intimidad de las relaciones, las emociones, los sentimientos, son algo personal. Pero podemos especular, podemos analizar, podemos imaginar. Quizás la soledad, la distancia, la dificultad de encontrar a alguien que les entendiera y les quisiera de verdad. La fama, el éxito, la presión mediática, a veces pueden ser un arma de doble filo. Quizás ambos se dieron cuenta de que a pesar de todo, se siguen queriendo, que la conexión que tienen es única, que la química que comparten es irreemplazable. En estos meses, ambos han seguido trabajando en sus carreras. Hande ha protagonizado nuevos proyectos, ha demostrado su versatilidad, y ha seguido siendo una de las actrices más solicitadas y admiradas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su belleza, su talento, su carisma, la convierten en una figura icónica. Kerem, por su parte, también ha estado involucrado en varios proyectos, demostrando su talento y versatilidad como actor, consolidando su posición en la industria. Ha explorado nuevos roles, ha desafiado sus propios límites, y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Pero al parecer, nada ha llenado el vacío que dejaron el uno en la vida del otro. La ausencia de la compañía, del apoyo, del cariño, de la complicidad. Y eso, queridos amigos, es algo muy romántico. Es la prueba de que el amor verdadero, a veces, puede superar cualquier obstáculo. La reacción del público ha sido, como era de esperar, de locura, de euforia, de alegría desbordada. Las redes sociales han explotado. Hande Kerem Forever es trending topic mundial, un hashtag que simboliza la unión, el amor, la esperanza. Miles de fans celebran la noticia, comparten sus fotos favoritas de la pareja, escriben mensajes de apoyo y felicidad. Han revivido los recuerdos de Love is in the Air, han revivido la magia de la serie, y han vuelto a creer en el amor. Han rescatado momentos icónicos de la serie, fotos, vídeos, frases que inmortalizaron la química de la pareja. Los fanáticos han estado en éxtasis, celebrando el regreso del dúo dinámico. Hay también algunos detractores, por supuesto. Siempre los hay. Gente que no cree en las segundas oportunidades, gente que cree que esta vez las cosas no van a funcionar. Pero en general, la reacción es muy positiva. La gente está feliz por ellos. Y eso es lo más importante. Porque al final, todos queremos que Hande y Kerem sean felices. Queremos verlos sonreír, queremos verlos enamorados, y sobre todo, queremos verlos juntos. Queremos verlos construir una vida juntos, una vida llena de amor, de felicidad y de éxitos.
Pero como en toda historia, no todo es color de rosas. Hay algunos detalles que no podemos dejar de mencionar, y que podrían influir en el futuro de esta relación. Uno de ellos es el pasado sentimental de Ande. Durante un tiempo estuvo saliendo con otro actor. Aunque la relación no trascendió, y no llegó a buen puerto, siempre quedará la sombra de la duda. En el corazón de Ande aparentemente siempre estuvo Kerem. Esto ha desatado todo tipo de especulaciones y opiniones en las redes sociales. Algunos critican a Ande por este cambio en sus preferencias, mientras que otros defienden su derecho a elegir y a ser feliz. Otro factor importante es la presión mediática. Ahora que se sabe que están juntos de nuevo, los paparazzi, los medios de comunicación y los fans estarán más pendientes nunca de ellos. Cada paso, cada gesto, cada palabra, será analizado con lupa. Esto podría generarles estrés y dificultar el desarrollo de su relación. Tendrán que aprender a lidiar con la fama, con la exposición, con la constante vigilancia. Sin embargo, también es importante recordar que las relaciones son complicadas. A veces las cosas no funcionan, a pesar de todo el amor. Y a veces las segundas oportunidades no funcionan. Pero en este caso, todo el mundo espera que Ande y Kerem demuestren que el amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Qué les depara a Ande y Kerem? ¿Será este el final feliz que todos anhelamos? Bueno, nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor. Esperemos que su amor sea fuerte, que superen cualquier adversidad, que aprendan de sus errores, y que nos sigan regalando momentos de felicidad. Esperemos que esta vez el amor triunfe, que el cuento de hadas tenga un final feliz y que Ande y Kerem se conviertan en un ejemplo de que las segundas oportunidades sí existen. Y por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. Estaremos pendientes de cualquier novedad, de cualquier foto, de cualquier rumor. Estaremos informando de cada avance, de cada detalle, porque al fin y al cabo, todos somos un poco fans de Ande y Kerem. Todos queremos saber qué pasa con ellos, todos estamos deseando verlos felices. También es importante destacar que el mundo de las series turcas es fascinante y en él suceden muchas cosas. Las relaciones entre los actores, las rivalidades profesionales, los escándalos, todo esto forma parte del encanto de las series turcas. Y Ande y Kerem son dos de los grandes protagonistas de este mundo. El hecho de que estén juntos de nuevo es una gran noticia para la industria. Sus fans, que son millones, están locos de alegría, y seguro que esto se traduce en un aumento de la popularidad de ambos actores y de sus futuros proyectos. Las series turcas están en auge y la reconciliación de Ande y Kerem sin duda atraerá aún más atención a esta industria. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de las redes sociales. Son una herramienta fundamental para los actores, y les permiten estar en contacto directo con sus fans. Ande y Kerem son muy activos en las redes sociales, y seguro que compartirán con sus seguidores algunos detalles de su relación. Estaremos atentos a sus publicaciones, a sus historias, a sus interacciones. Así que, ya lo saben. Hoy, 31 de agosto de 2025, la noticia del reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha revolucionado el mundo del espectáculo. Una noticia que nos llena de alegría y que nos hace creer, de nuevo, en el amor, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Pero antes de terminar, quiero hacerles una pequeña reflexión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esta vez funcionará? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Qué les parece la noticia? ¿Qué esperan de esta nueva etapa en la vida de Hande y Kerem? ¿Creen que llegarán al altar? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan, qué esperan, y qué es lo que más les emociona de esta noticia. La conversación está abierta. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y dejen su like si les ha gustado este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem. Hagan que esta noticia llegue a todo el mundo. Corran la voz. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya mantenido informados sobre esta noticia que sin duda, marcará un antes y un después en el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.
Y que viva el amor.